Hola chicos, ¿cómo están? Bien, gracias. Ya, vamos a comenzar con la clase de hoy, nuestra tercera clase, para terminar lo que es miembro superior. Y en esta clase agregué también un poco de lo que es patología de nervio periférico, que lo vamos a ver al final. ¿Ya? Entonces, ven bien la presentación, ¿cierto? Súper. Ya, entonces, bueno, para recordar un recuerdo anatómico de la muñeca y la mano, ¿ya? Em, si me preguntan a mí, yo creo que esto es algo que van a mirar y estudiar y repasar mil veces y las mil veces se les va a olvidar, ¿ya? Así que paciencia nomás, esto al final se termina aprendiendo por osmosis y a medida que vayan usándolo en su práctica médica diaria, ¿ya? Pero no se frustren si se les olvida, ¿ya? La mano ya está compuesta por muchos huesos, ya tenemos la articulación de la muñeca, que es esta articulación entre el radio, la ulna y los huesos del carpo, ¿cierto? Principalmente el escafoides, el semilunar y em, el piramidal, ¿ya? Y estos huesos del carpo a la vez se articulan con los metacarpos y luego con las falanges para dar origen a los dedos. Esta articulación de la muñeca y del carpo es una articulación súper compleja, ¿ya? Porque tiene esta interacción entre múltiples huesos que le permiten cierto grado de variabilidad en el movimiento, ¿ya? Pero al mismo tiempo tenemos este sistema ligamentario también súper complejo, ya que esto no me interesa que se aprendan todos los ligamentos, ¿ya? Pero que sepan en el fondo que existen estas estructuras ligamentarias súper complejas que le dan estabilidad a este grupo de huesos que se están moviendo en muchas direcciones. ¿Ya? Entonces, tener patologías como por ejemplo esguinces o luxaciones intrínsecas del carpo es súper raro, por esto mismo, porque están muy afirmadas por este sistema ligamentario. Pero sí podemos tener esguinces y luxaciones, por ejemplo, de las articulaciones más grandes, la articulación de la muñeca propiamente tal, ¿cierto? La radiocubital o la radiocarpiana, ¿cierto? O de ya de las falanges hacia arriba donde el sistema de estabilización no es tan fuerte. En cuanto a la musculatura, ya aquí es también esto lo van a ver y repasar mil veces. El antebrazo tiene la característica de que está compuesto por capas y planos musculares, ya planos musculares más profundos donde van a estar los músculos flexores y extensores más profundos, ya y más específicos, por ejemplo, los flexores de los dedos, los extensores de los dedos y los compartimentos más superficiales donde vamos a tener los músculos flexores y extensores más generales, por ejemplo, los flexores y extensores de la muñeca o del carpo, ¿ya? En cuanto a la vascularización y la inervación, ya aquí obviamente tenemos que recordar los territorios sensitivos y motores. Vamos a tener principalmente inervación de los nervios ulnar, radial, perdón, y mediano, ya en cuanto a la inervación y vamos a tener otros tipos de nervios como los intraóseos más específicos, pero eso la verdad es que no tiene mucha relevancia desde el punto de vista clínico, ¿ya? Y recordar que estos tendones y estos vasos y estos nervios van a pasar a nivel de la muñeca, sobre todo por la cara polar,
¿ya? Por estos retináculos, ¿ya? Que son bandas de tejidos conectivos y estas vainas sinoviales que van a envolver estos tejidos y que van a ser en algunas ocasiones causantes de algunas de las patologías que vamos a ver más adelante, sobre todo las patologías por compresión neural. ¿Ya? Acá un poco de lo mismo, ya tenemos, ¿cierto? Este retináculo extensor en este lado que va a estar atrapando estos compartimentos. Recuerden que los tendones en la mano se van a dividir en compartimentos. Primer compartimento donde vamos a tener los extensores del pulgar, ¿cierto? Segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto compartimento hasta la cara cubital. Y por acá tenemos algo importante, ya que es súper característico de los dedos, ya, y que es su sistema de poleas, ya. Tenemos estas poleas que también son bandas de tejido conectivo, ¿cierto? Que lo que van a hacer es mantener los tendones, sobre todo los tendones flexores, pegados al hueso, ¿ya? Entonces esa polea va a mantener como un enganche este tendón pegado al hueso. Entonces cuando yo tengo lesiones de polea, ¿ya? Esa polea se rompe, entonces el tendón pierde su tensión y pierde su adhesión al hueso, ¿ya? Eso es importante también que lo recuerden. Y otra característica anatómica importante es la distribución también de estos tendones flexores de los dedos, ¿cierto? Donde tenemos que eh, el flexor superficial de los dedos se va a insertar en la falange media, ¿cierto? En la interfalángica media, ¿ya? Y mientras que el flexor profundo va a venir por debajo del superficial, se va a meter entre las cabezas del superficial y va a pasar a insertarse en la falange distal. Por lo tanto, cuando yo voy a evaluar una lesión de tendón flexor, tengo que evaluar estas dos estructuras por separado. Eso lo vamos a ver después. Bien, entonces pasando de lleno a lo que son las patologías, vamos a comenzar igual que siempre con las fracturas. La fractura de antebrazo es una fractura bastante compleja porque hay que entender el antebrazo como esta articulación, ¿cierto?, entre el radio y la ulna, que va a funcionar como un anillo, ¿ya? Entonces vamos a tener la articulación radioulnar proximal y la articulación radioulnar distal, y esto va a funcionar como un anillo que le va a dar las propiedades de rotación al antebrazo, ¿ya? Por lo tanto, la recuperación y la reparación y el tratamiento de las fracturas del antebrazo tiene que permitir una adecuada alineación y funcionalidad de este anillo cerrado, porque si no, el paciente va a perder la capacidad de pronosupinar. Generalmente las fracturas de antebrazo se dan en pacientes jóvenes asociados a traumatismos de alta energía y lo más frecuente es la caída, ¿cierto?, con brazo extendido. Para fines prácticos, ya la fractura de antebrazo se va a considerar como una fractura articular. Y eso lo digo para fines prácticos porque su manejo y su tratamiento van a ser similares a las fracturas articulares. Y el antebrazo, como está rodeado de estos compartimientos que están separados por fascias musculares, ¿ya? Corre alto riesgo de hacer síndrome compartimental si es que hay alguna fractura, por ejemplo, del radio de la ulna, que al ser huesos largos son huesos que tienden a sangrar un poco más, entonces al estar contenido por esta fascia se puede generar síndrome compartimental. La clínica de las fracturas de antebrazo, la clásica, dolor, aumento de volumen, equimosis y deformidad. Y acá podemos encontrar cuatro presentaciones clínicas. Hay algunas otras, pero son menos frecuentes, pero las principales son estas cuatro presentaciones clínicas, que son la fractura aislada de la diáfisis cubital, la fractura de la diáfisis de cúbito y radio, la lesión de Montella y la lesión de Galeazzi. En cuanto a la fractura aislada de la diáfisis cubital, ya esta se conoce como la fractura del bastonazo porque se dice que es la fractura que se produce cuando a alguien lo van a agredir con un palo o con un bastón y uno se defiende y pone el brazo así, aquí el golpe generaría la fractura del cúbito aislado, ¿ya? Em, como el anillo, este anillo cerrado se rompe en un solo punto, es una fractura que es relativamente estable
por lo que permite el manejo conservador solo con yeso braquial y posteriormente un yeso funcional. Sin embargo, cuando se fracturan los dos huesos, el radio y el cúbito, ya pasa a ser una fractura inestable que hay que resolver de forma quirúrgica. Y aquí en general se tienen que poner placas, ¿ya? Para asegurarnos de que se devuelva esta estabilidad y esta funcionalidad al antebrazo, ¿ya? En cuanto a la fractura de Montella, esta es una fractura especial porque es una fractura del tercio proximal de la diáfisis cubital asociado a una luxación de la articulación radiocapitelar. ¿Ya? Si se fijan acá, la cabecita del radio está separada y acá tenemos la fractura proximal del cúbito. ¿Ya? Esta fractura es más frecuente en niños, ¿ya? Y existen cuatro tipos en función de la posición que tenga la cabeza del radio y de la presencia o no de luxación, ¿ya? Entonces, generalmente esta se asocia a una lesión del nervio interóseo posterior que pasa, ¿cierto?, por el borde cubital, ¿ya? Y esta fractura en general es de manejo quirúrgico urgente. Y la fractura de Galeazzi ya es parecida a la de Montella, pero tiene algunas salvedades, porque esta es el tercio distal de la diáfisis del radio. La otra era tercio proximal de la diáfisis del cúbito, esta es tercio distal de la diáfisis del radio y se asocia también a una lesión de la articulación radioulnar distal. ¿Ya? Entonces acá está la separación de la radioulnar y tenemos acá la fractura de la diáfisis, del tercio distal de la diáfisis radial. Bien, y esta fractura tiene como característica que genera esta inestabilidad radioulnar, ¿cierto? Por lo tanto, el manejo también es quirúrgico. En general, para todas las fracturas de antebrazo, el estudio de diagnóstico va a comenzar siempre con radiografía lateral de antebrazo, que siempre debe incluir una radiografía de la muñeca y del codo. Ya acuérdense siempre las articulaciones aledañas. Y el manejo, obviamente, partimos con una inmovilización transitoria, ¿cierto? De codo a muñeca, pero en general, salvo las aisladas de cúbito, son de manejo quirúrgico todas. Pasamos más abajito a las fracturas de radio distal, ¿ya? Acá tenemos cuatro tipos distintos que los vamos a ver después. En general, no son tan frecuentes, ¿ya? Pero son más frecuentes en hombres y en mujeres, pero tienen una distribución bimodal porque están presentes clásicamente en pacientes mayores por huesos osteoporóticos. ¿Ya? Em, la gracia que tienen estas fracturas como ventaja es que se dan en un hueso que está altamente vascularizado, por lo tanto su potencial de recuperación podría ser mejor. Pero por el mecanismo y por la calidad del hueso en la que se producen, suelen ser bastante minutas, ¿ya? Entonces muchas veces son inestables y el 50% tiene compromiso articular, ¿ya? Entonces al final dependiendo de las características de la lesión, el manejo puede ser un poco más complejo. Bien, y estas se dan generalmente por una caída a nivel con apoyo con la muñeca en extensión, ¿ya? Típico cuando uno se va a apoyar ahí en la muñeca. Clínica clásica, igual que en todas las fracturas, pero podemos observar esta deformidad en bayoneta, ¿cierto? O en dorso de tenedor, ¿ya? Un tenedor como si lo viéramos de ladito. El estudio radiológico lo vamos a hacer con la radiografía AP y lateral de muñeca, ¿ya? Pero muchas veces, como les decía, son fracturas conminutas o clínicamente pueden ser muy sugerentes, pero en la radiografía no nos queda tan claro, entonces en esos casos pedimos el escáner. En cuanto a los tipos, les comentaba que teníamos distintos tipos.
Tenemos la clásica fractura de Coles, ¿cierto? Que es una fractura del extremo distal del radio, que es la más frecuente, ¿ya? Y es una fractura que es extraarticular, si se fijan acá está como en el cuello del radio, ¿ya? Donde el fragmento radial, perdón, el fragmento distal tiene un desplazamiento dorsoradial, o sea, se va como hacia abajo con cierto grado de supinación, ¿ya? Y que eso nos da la imagen característica de la bayoneta. Bien, tenemos también la fractura de Smith, que es esta de acá abajo, ¿ya? Que también es una fractura extraarticular, pero que en este caso el mecanismo es diferente, porque se produce generalmente por una caída con la muñeca en flexión, ¿ya? Y el fragmento distal se desplaza hacia volar, ¿ya? Al contrario de la de Coles, donde el fragmento distal se desplaza hacia dorsal, acá se desplaza hacia volar. ¿Bien? Em, y ahí algunos dicen que esta produce una deformidad como en pala de jardinero, pero en realidad hay que tener un poquito de imaginación para ver eso. ¿Ya? La siguiente es la fractura de Barton, ¿ya? Que es esta que tenemos acá, ¿ya? Que esta sí tiene un componente, como vemos acá, un componente intraarticular que generalmente se da por fuerzas de cizallamiento, ¿ya? Y en general se considera una luxofractura de la articulación radiocarpiana. ¿Bien? Entonces se produce esta fractura, ven este fragmento acá de el reborde dorsal o volar del radio con luxación del carpo. Y finalmente tenemos la fractura de Hutchinson, ya que si vemos es parecida a la de Barton, ya, pero en este caso lo que se afecta es la estiloides radial, ya. Acá, para que entiendan mejor, la imagen se está viendo en este plano y lo que se fractura es el fragmento volar, ¿ya? Mientras que en la de Hutchinson estamos viendo la muñeca acá y se fractura la estiloides del radio. Bien, tenemos distintos tipos de clasificaciones, como les decía, pero al final lo que importa es si hay compromiso articular o no. Ya en este caso no hay compromiso articular. En estas, la tipo 3 y tipo 4, sí hay compromiso articular. ¿Ya? En la tipo 5, estas son más que nada metafisiarias. ¿Ya? Acá hay compromiso también del cúbito y en estas ya son mixtas y con minutas. Existen criterios de inestabilidad, que estos son más que nada criterios radiológicos, ¿ya? Y que obviamente van a significar un tema pronóstico y de tratamiento, ¿ya? En general, los que cumplan cualquiera de estos criterios requiere de un manejo quirúrgico generalmente. Y esos criterios son que haya osteoporosis severa, que haya una fractura ulnar asociada, que haya una conminución dorsal mayor al 50% o que haya conminución palmar o conminución intraarticular, que haya una angulación dorsal mayor a 20 grados, un desplazamiento inicial mayor a 1 centímetro o un acortamiento radial de 5 a 10 milímetros. ¿Y cómo vemos eso? Con estos diagramas, ¿ya? Estos son todos los ángulos que en general uno debiese tomar cuando evalúa una radiografía de muñeca, ¿ya? En general, ya las radiografías vienen informadas, ¿ya? Pero si a ustedes les toca trabajar en un sistema, en un servicio de urgencia, muchas veces no informan los rayos inicialmente y ustedes tienen que tener una noción de cómo se calculan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la inclinación radial, uno tiene que trazar una vertical, ¿cierto? Por el eje del radio, una horizontal que pase por el punto medio del radio y por la espina de la ulna, ¿cierto? Y con eso traza una diagonal que tome las dos esquinas del radio, ¿ya? Y ese ángulo al final es el ángulo de inclinación radial. Bien, y ahí hay algunos valores de referencia.
¿ya? El acortamiento radial, obviamente, esto tiene que tener relación con la cabeza de la ulna, ¿cierto? Si está más arriba, más abajo, ¿bien? Y la inclinación volar, ¿ya? Y esto tiene que ver netamente del radio en relación a su cabeza anterior y su cabeza posterior. Bien, el manejo de la fractura de radio distal, como les decía, si no hay criterios de inestabilidad, se puede hacer manejo ortopédico. Y ahí se usa un yeso braquiopalmar o antebraquiopalmar que pueden usarlo por 4 a 6 semanas. Bien, en el caso específico de la fractura de Coles, ¿ya? Esta sí hay que mirarla con un poquito más de cuidado, ¿ya? Se puede hacer una reducción cerrada porque generalmente, como les decía, había luxación asociada del carpo. Entonces se hace una reducción cerrada y se pone un yeso y se hacen controles periódicos hasta la consolidación, ¿ya? Que debiese ocurrir a las 6 semanas. Si a las 6 semanas yo hago control radiográfico y todavía no está consolidada, o si se desplaza, opero. Y obviamente el tratamiento quirúrgico es cuando son fracturas de alta energía en pacientes jóvenes, porque generalmente se asocian a criterios de inestabilidad, o todas las que vimos, la de Smith, la de Barton y la de Hutchinson. Y ahí se hace una reducción abierta con osteosíntesis. Existen otras técnicas, ya, sobre todo para estas lesiones como bien con minutas, como que cuesta unir mucho los fragmentos, donde se pueden usar sustitutos óseos, ya, y ahí existen varios tipos, existen los cementos, la cerámica, varias otras cosas que al final son como pegamentos que uno pone en los huesos para intentar generar una osificación un poco más rápida. Complicaciones, más o menos las mismas que hemos hablado con otras fracturas, ¿cierto? Pero acá específicamente compresión del nervio mediano. Acuérdense que acá todo el territorio está como todo mucho más hacinado, ¿cierto? Los espacios son menores, entonces cualquier desviación, cualquier fractura puede generar compresión neural. La distrofia simpático refleja, ¿cierto? El dolor regional complejo que lo habíamos visto anteriormente. Una ruptura tardía del tendón del extersor largo de los dedos, ¿ya? Del pulgar, perdón, y esto no se sabe bien la causa de por qué se termina rompiendo después el tendón, ¿ya? Pero se cree que todo el proceso inflamatorio puede tener algo que ver. Y obviamente una artrosis postraumática, como son fracturas que generalmente tienen un componente articular, pueden generar estas artropatías degenerativas postraumáticas. Bien, en cuanto a las fracturas del escafoides, ya el escafoides es un hueso que da muchos problemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un hueso que es poco vascularizado. En general, este hueso tiene distintos tipos de circulación, que lo vamos a ver después. Entonces, muchas veces es poco vascularizado y está rodeado de cartílago en casi toda su superficie. Bien. Es frecuente la fractura de escafoides, corresponde al 15% de las lesiones agudas de muñeca y corresponde al 60% de las fracturas del carpo, ¿ya? O sea, del carpo es el hueso que más se fractura. Es más frecuente en mujeres, generalmente pacientes jóvenes, y se da por caídas con apoyo en el talón de la mano, forzando la extensión de muñeca. Y el escafoides tiene anatómicamente distintas porciones y la que más se fractura es la cintura porque es la más delgada. Si se fijan acá, este escafoides de acá tiene ahí un trazo precioso de fractura que se ve ahí justo en la cintura del hueso. Entonces, como les decía, tiene esta circulación que es una circulación colateral, ¿cierto? Por colaterales que vienen de acá, y también tiene vasos intraóseos. Y además, como está rodeado de cartílago, también tiene la nutrición que le entrega este cartílago. Pero toda esta circulación es terminal, ¿ya? Entonces, cuando hay fracturas, hay mucho riesgo de necrosis vascular y no unión. Y la clínica, la misma de siempre, ¿ya? Pero característicamente hay dolor a la palpación del tubérculo escafoideo, ¿cierto? Dolor a la palpación de la tabaquera anatómica y dolor a la compresión axial del pulgar. ¿Ya? Esos tres signos nos pueden orientar con harta sensibilidad a que es una fractura de escafoides. Y esto es importante
¿Por qué? Porque cuando nosotros pidamos las imágenes, ya que aquí tenemos que pedir radiografía de muñeca, AP lateral oblicua, pero además hay que pedir un set de escafoides si es que estamos con alta sospecha clínica. Aún así puede que la fractura pase desapercibida, sobre todo en los estadios iniciales. ¿Ya? Entonces, si clínicamente yo estoy seguro de que puede haber una fractura de escafoides, pero no me aparece en la radiografía, le pido escáner, le pido resonancia, ¿cierto? Y mientras tanto se hace todo esto, dejo al paciente con inmovilización de muñeca hasta confirmar el diagnóstico. Si es que no tengo opción de hacer ni escáner ni resonancia, hago inmovilización de muñeca y repito el estudio radiográfico 2 semanas después. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por la evolución de la fractura, disminución de la inflamación de las partes blandas, etcétera, puede que se me aclare un poco el rasgo de fractura y que me aparezca finalmente en la radiografía. Bien, entonces hay muchas clasificaciones para la fractura de escafoide, ¿ya? Las más usadas son estas dos, que son la de Ruse y la de Herbert, ¿ya? La de Ruse básicamente mira en la dirección del trazo de fractura, si es oblicua, transversal o vertical oblicua, mientras que la de Herbert em, nos da características de estabilidad de la fractura. ¿Ya? Entonces, tenemos las fracturas tipo A que son estables, ¿cierto? Y las tipo B que son inestables, ¿ya? Y algunos de los criterios que indican inestabilidad son, por ejemplo, que afecten el polo proximal del escafoides, que se asocien a luxaciones periulnares o que estén desplazadas por más de 1 milímetro o que tengan algún tipo de angulación intraescafoidea que sea mayor a 35 grados, ¿ya? Em, entonces ahí nos separan estables e inestables. Y además tiene estas otras dos categorías que son la tipo C, que es cuando hay un retraso en la consolidación, ¿ya? Y esto lo vamos a ver obviamente en los controles posteriores, donde vamos a ver, ¿cierto?, el trazo de fractura, pero que tiene signos de osificación intratraso. Y la pseudoartrosis, que es definitivamente cuando vemos que la fractura consolidó, pero sin haber pegado. Diga. Ujú. Mira, en general no van a necesitar usar la... ¿Ya? Pero si estamos pensando ya en manejo, la que más se usa es la de Herbert porque según el grado de inestabilidad puede que requieran o no manejo quirúrgico. ¿Ya? Generalmente las estables se manejan de forma conservadora, como vamos a ver acá. ¿Ya? Entonces cuando hay mínimo de desplazamiento, ¿cierto? Cuando hay poca angulación y cuando son estables, prefiero manejo ortopédico. Pero si tienen algún criterio de inestabilidad según la clasificación de Herbert, pasamos ya a tratamiento quirúrgico. Bien, en general, cuando se hacen con manejo ortopédico, la tasa de consolidación es bastante alta, ¿ya? Pero siempre tengo que corroborar con un TAC a las 8 semanas para comprobar consolidación, por lo que decíamos antes, ¿cierto? La vascularización no nos está apoyando mucho el proceso de reparación, por lo tanto tenemos que asegurarnos de que vaya todo en orden. Si a las 8 semanas le hago el TAC y todavía no hay consolidación, puedo dejar el yeso 4 a 6 semanas más. Si aún así no hay consolidación, derivo para resolución quirúrgica. Bien, y en cuanto a los quirúrgicos, como dijimos, criterios de inestabilidad, ¿cierto? Y acá lo que se hace es una reducción cerrada y una osteosíntesis, que generalmente se usan estos tornillos canulados para fijar el fragmento. Complicaciones, ya aquí tenemos complicaciones derivadas del tratamiento, de las técnicas percutáneas y de la cirugía, ¿ya? Entonces, el tratamiento conservador, como son inmovilizaciones muy prolongadas, pueden generar rigidez articular, atrofia muscular, osteoporosis por desuso e pseudoartrosis. En cuanto a las técnicas percutáneas, ahí más que nada puede haber presencia de hematoma
¿ya? Y mal posicionamiento de los tornillos, ¿cierto? Ahí por dificultades técnicas, ¿cierto? Dificultades de la visualización, etcétera. Y en cuanto a las relacionadas con la cirugía abierta, en general tienen mayor tiempo de recuperación funcional y hay riesgos de infección asociados e inestabilidades del carpo, más que nada por manipulación del aparato ligamentario. ¿Dudas hasta ahí? Bien, vamos entonces a las fracturas de las falanges, ¿ya? Las falanges yo creo que es la fractura más frecuente de toda la mano, ¿ya? Y se pueden fracturar por golpes, hiperextensiones, flexiones, contrarresistencia, aplastamientos, etc. Y al examen físico, obviamente, además de la, el aumento de volumen, ¿cierto? La equimosis, la deformidad, etcétera, tenemos que sí o sí evaluar lesiones neurovasculares, ¿ya? Porque acá sí que el espacio es pequeño, entonces cualquier lesión puede dañar el aparato neurovascular que pasa por ahí. Presencia de exposición y los movimientos, porque también pueden haber asociadas lesiones tendíneas o lesiones de polea, como veíamos antes. El estudio se hace con la radiografía AP lateral y oblicua de dedo, ¿ya? Y aquí obviamente tienen que pedir la específica del dedo que ustedes quieren evaluar, ¿ya? Que no se les olvide, las radiografías siempre se piden con segmento, lateralidad y proyección. Y el manejo, generalmente se prefiere manejo ortopédico cuando son fracturas estables, sin desplazamiento, ¿cierto? Y que no comprometen la articulación, y ahí se pueden usar o férulas digitales o yeso. Y el quirúrgico, cuando obviamente hay desplazamiento, hay alteraciones en la angulación, acortamientos, etc. Y aquí la técnica es a gusto del consumidor. Se pueden usar desde placas hasta fijadores externos, agujas, lo que sea. En cuanto a los metacarpianos, ya es la segunda fractura más frecuente de la mano y generalmente se dan por golpes directos a nivel del metacarpo. Acuérdense que esta zona de la muñeca, por los ligamentos, es bastante poco móvil en general, ¿ya? Entonces es difícil que se fracturen por flexión o por extensiones excesivas, ¿ya? Entonces generalmente son golpes directos y esta como la clásica es la fractura del boxeador, que vamos a ver después. Y por eso mismo se da en hombres jóvenes. Vamos a hablar de algunas fracturas específicas, ¿ya? Tenemos fracturas de la base, vamos a hablar de las del quinto metacarpiano, donde aquí vamos a tener las fracturas de la base y las fracturas del cuello. En cuanto a las fracturas de la base, acá vamos a distinguir estas dos presentaciones clínicas que son la fractura de Bennett y la fractura de Rolando. ¿Ya? La fractura de Bennett es esta fractura con un trazo oblicuo que es intraarticular y que es inestable, ¿ya? Y aquí vamos a tener un desplazamiento proximal de la diáfisis del metacarpo por acción de los músculos, sobre todo del separador largo del pulgar, ¿ya? Entonces, este hueso se va a venir hacia proximal, ¿bien? Y ahí el tratamiento es con cirugía y se hace una reducción abierta con una osteosíntesis. En cuanto a la fractura de Rolando, también es una fractura intraarticular, ¿ya? De la base, pero tiene rasgos de conminución, ¿ya? Ahora, esta fractura sí se puede hacer tratamiento ortopédico y movilización precoz. Es una de las pocas donde hay conminución que no requiere tratamiento quirúrgico. Y en cuanto a las fracturas del cuello, ya aquí sí tenemos la fractura del boxeador, que aquí em, se, se fracturaría esta parte, ¿ya? Y se maneja con reducción cerrada e inmovilización con yeso. Bien, acá lo que se usa es este yeso que se llama Intrínseco Plus, que si se fijan, fija todos los dedos por la cara volar, ¿cierto? Y
El manejo quirúrgico cuando hay casos de exposición, angulación, clinodactilias o acortamiento. ¿Dudas de fracturas? Bien, No, profe. vamos a seguir con patología de partes blandas. Bien, la patología del tendón flexor, ya, como les decía, es una patología compleja de evaluar clínicamente, ¿ya? Y generalmente se produce por laceraciones o traumas, ¿ya? Objetos cortopunzantes, es muy frecuente, por ejemplo, en trabajadores de la construcción, el típico corte con la sierra circular, ¿cierto? Que terminan haciendo lesión de tendón flexor. Y acá, obviamente, por esta cara pasa en todo el paquete vascular nervioso, por lo tanto puede haber asociación de lesión de esas estructuras. Y generalmente se da, se tiene que evaluar, como les decía, aisladamente el tendón flexor superficial del profundo. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo aíslo. Si puedo flectar la falange distal por sí sola, veo que el flexor profundo está bien, y luego, si puedo flectar el resto del dedo, el flexor superficial está bien. El diagnóstico de estas lesiones es clínico, ¿ya? Y el manejo inicial, como generalmente se asocian a lesiones cortopunzantes, ya tengo que usar la vacuna antitetánica, se tratan como fracturas expuestas finalmente. Se hace un aseo en la urgencia, antibiótico-terapia profiláctica, que acá pueden usar el mismo esquema de la fractura expuesta, y derivación precoz al especialista porque se tiene que hacer una tenorragia lo antes posible, antes de que se retraigan los cabos del tendón y sea más difícil la reparación. En cuanto al tendón extensor, el mecanismo es el mismo ya, generalmente son lesiones por objetos cortopunzantes, pero también se pueden dar por lesiones por sobreuso o por flexión forzada con extensión de muñeca, ¿ya? Y estas son más frecuentes que las lesiones del tendón flexor, porque las otras son netamente provocadas por accidente. En estas tenemos algunos casos especiales como el mallet finger, ¿ya? Que se produce una desinserción del tendón extensor común en la base de la tercera falange, que muchas veces se puede asociar a esta avulsión del fragmento proximal de la base, ¿ya? En general, el manejo es ortopédico, ¿ya? Se puede dejar este tipo de férulas que en general se dejan en hiperextensión, ¿ya? Y se dejan en hiperextensión punto uno para no generar tracción sobre el cabo que estoy intentando que pegue, ¿cierto? Entonces trato de generar la mayor proximidad entre los cabos posible, ¿ya? Y eso lo puedo mantener por unas 6 a 8 semanas igual. Y el tratamiento quirúrgico lo voy a considerar en caso, obviamente, de fracturas expuestas, ¿cierto? Lesiones crónicas o que haya fracasado el tratamiento conservador. Bien, la mano grave levemente lesionada es una entidad clínica que es como un diagnóstico sindromático, ya que implica una lesión que compromete al menos 3 de los 4 componentes principales de la mano, ya sea piel y partes blandas, tendones, paquete vasculonervioso o hueso. ¿Ya? Entonces, si compromete 3 de esos 4, ya tengo el concepto de mano grave levemente lesionada, y esto es importante porque es una urgencia traumatológica, ¿ya? Y su gravedad puede comprometer la vitalidad de la mano, ¿ya? O sea, puede correr riesgo de requerir amputación si es que no la manejo oportunamente y de la manera adecuada. Y generalmente, obviamente, se asocia a traumatismos de alta energía. ¿Ven? Ahí tengo una mano gravemente lesionada que tuvo que amputar todos los dedos. Lo importante es no asustarse, ¿ya? Si me llega una mano gravemente lesionada, mantener la calma, aseo con abundante suero, igual que una fractura expuesta, antibiótico, antitetánica y derivación precoz al especialista. Lo mismo cuando hay amputación de los dedos, no asustarse.
profilaxis antibiótica, vacuna antitetánica. Importante cubrir el muñón con apósitos estériles y los dedos, ya, si es que queremos tener alguna posibilidad de reimplantación, tengo que meterlos dentro de una bolsa plástica cerrada, ojalá estéril, ya hermética, envuelto en una gasa, y esa bolsa se mete en un contenedor con agua y hielo, no hielo solo, agua y hielo, ¿ya? Y aquí es importante porque tiempo es oro, ¿ya? Si el dedito está frío, ¿ya? Voy a tener mucho más tiempo, 24 horas para poder hacer la reimplantación. Si el dedito está caliente, ya me baja a la mitad del tiempo, ¿ya? Si es mano, tenemos menos tiempo, 12 horas y 6 horas si es que está caliente, ¿ya? Entonces acá la derivación tiene que ser lo más oportunamente posible, ¿ya? Cuando intentamos reimplantar, cuando son múltiples dedos, si me amputo solo el dedo chico, probablemente no van a intentar reimplantarlo, pero si me amputo el pulgar, sí, porque si no voy a perder mi habilidad de hacer pinza. ¿Ya? Cuando son amputaciones a través de la palma, ¿ya? O cuando son amputaciones a nivel de la muñeca proximal, ¿ya? Y eso es netamente por un tema anatómico de la articulación por la cual pasó en el fondo el trazo de corte, en el fondo de amputación. En niños se hace lo posible por amputar o sea, por reimplantar cualquier cosa, ¿ya? Obviamente porque tienen mayor potencial de recobrar funcionalidad. Bien. Algo más benigno, la tenosinovitis de Kerbein, ya es súper frecuente y bastante frecuente en lo que es patología laboral, ya, y se produce por una inflamación del tendón y la vaina del primer compartimento, que está acá, ¿cierto? Y en el primer compartimento vamos a tener el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar, ¿ya? Esto puede generarse por un engrosamiento del retináculo que les mencionaba antes, ¿cierto? Este retináculo que envuelve estos tendones, y eso va a generar un aumento de la fricción sobre el tendón y su consiguiente inflamación y aumento del líquido sinovial. Es más frecuente en mujeres que en hombres, y con mayor frecuencia se da en la mano dominante por sobreuso. También se han visto entidades postraumáticas, ¿ya? Que también puede ser una opción después de un golpe, después de una caída, etcétera, que queden con inflamación a nivel del primer compartimento. Y es súper frecuente en el posparto, ¿ya? No por algo del parto, del embarazo propiamente tal, sino que porque las mujeres tienden a tomar la guagua con una mano mientras hacen cosas con la otra. Entonces, esta posición de sostener la guagua genera mucha sobrecarga a nivel del extensor del pulgar. La prueba clínica para evaluar la tenosinovitis de Kerbein es la prueba de Finkelstein, que ustedes le piden al paciente que se envuelva el pulgar con el índice y genere una flexión ventral, ¿cierto?, de la muñeca, generando tensión sobre el territorio de los extensores. ¿Ya? Y si eso le gatilla dolor, ¡ay! A mí me dolió. Si eso le gatilla dolor, es una prueba de Finkelstein positiva y probablemente se trate de una tenosinovitis de Kerbein. El manejo, como en el general de las tenosinovitis, es conservador inicialmente, ¿ya? Podemos partir con AINES. Se pueden usar férulas con pulgar incluido inicialmente, esto es para restringir el movimiento del pulgar mientras logramos bajar la inflamación sobre el tendón. Y se pueden usar infiltraciones con corticoides ahí dentro de la vaina del tendón. Bien, esto obviamente acompañado de un buen manejo kinésico, ¿ya? Donde básicamente vamos a usar técnicas para disminuir la inflamación y de fortalecimiento obviamente de este músculo y de este tendón que está afectado. Cuando los síntomas son muy severos o llevo más de 6 meses de tratamiento conservador bien hecho sin resultado, se puede plantear el tratamiento quirúrgico, donde básicamente lo que se hace es cortar este retináculo que está engrosado para liberar presión en el compartimento y permitir que los tendones en el fondo se muevan con mayor libertad.
Otra entidad clínica frecuente es el dedo en gatillo, que también es una tenosinovitis, pero es una tenosinovitis estenosante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que esta inflamación crónica, ya de esta, principalmente de la polea A1, ya va a generar que se empiece a poner rígido y se empiece cada vez a estenosar más, y eso va a generar un atrapamiento del tendón flexor a nivel de la polea A1, que es la polea proximal. La clínica es dolor, ¿ya? Dolor, pueden sentir un clic, ¿ya? O un bloqueo del dedo. O sea, inicialmente puede partir como, por ejemplo, van a doblar el dedo y de repente hay un resalte y le hace tic, tic, hasta que llega un momento en que hace tic y se queda ahí el dedo. Y no lo pueden volver y se lo tienen que volver a poner en su lugar con la otra mano. Se presenta en el 2 al 3% de la población, pero es más frecuente en pacientes diabéticos, sobre todo mayores de 50 años. Y los más frecuentemente afectados son el dedo medio y el anular. Y como les decía, hay distintos grados, ¿ya? Si solo tengo dolor, si ya se me atrapa el dedo, ¿cierto? O si ya queda completamente fijado y no lo puedo devolver. El manejo inicialmente ortopédico, se puede usar una férula nocturna que yo la dejo en extensión, ¿cierto? Para evitar en el fondo esta, que se me genere esta atrofia que se quede fijo el dedo en flexión. Se pueden usar AINES netamente para manejar el dolor, ¿cierto? Y más sintomático. Y se puede realizar tratamiento con corticoides, tanto sistémicos como infiltraciones locales, y en los dos se ha visto una mejoría de hasta el 90%, ¿ya? Ahora, estos cursos con corticoides orales son cursos cortos, ¿ya? No más de 2 semanas. Y la infiltración local con corticoides, lo ideal es que sea una sola inyección. Y el manejo quirúrgico, cuando todo esto fracasa, ¿cierto? Se hace liberando, lo mismo que en el Kerbein, liberando la polea A1 para que no se atrape el tendón. La enfermedad de Dupuytren produce un cuadro clínico parecido a el de Don Gatillo, ¿ya? Pero esto ya es una patología más sistémica, que es una fibromatosis proliferativa de toda la palma de la mano, ¿ya? Y eso va a generar contractura y dolor, ¿ya? Es más frecuente en hombres, a diferencia de las otras que eran más frecuentes en mujeres, y tiene un componente genético y hereditario importante, pero se asocia a factores de riesgo como el consumo de OH, tabaquismo, EPOC, diabetes. Es súper frecuente en los OH crónicos y con el uso de algunos medicamentos, sobre todo anticonvulsivantes. El cuadro clínico parte con la aparición en la fase proliferativa, ¿cierto?, de unos nódulos, ¿ya? Y bandas palpables que progresivamente empiezan a generar esta contractura que finalmente pasa a generar la fase clásica del Dupuytren, que es cuando ya tengo la contractura completa y que de hecho ustedes pueden ver una banda fibrosa indurada en la palma de la mano. El que se afecta con mayor frecuencia es el quinto, ¿ya? El meñique. Y ahí les puse que tiene distintos tipos de fases, una fase proliferativa, ¿cierto? Que es más celular, una fase involutiva, ¿cierto? Que hay menos células, pero empieza a haber desarrollo de tejido fibroso, y finalmente la etapa residual, donde ya desaparecen las células y queda solo esta red de colágeno y de tejido cicatricial. El manejo es conservador inicialmente, se puede hacer kinesioterapia, donde ahí básicamente lo que yo busco es mantener el rango completo de la articulación, pero en general no andan tan bien. Y se ha hablado de infiltración con corticoides, pero la verdad es que es discutible porque no es una patología inflamatoria, ¿ya? Entonces el corticoide no tendría mucho rol en manejar la fisiopatología de la enfermedad. Y en otros países, no en Chile, existen las inyecciones con colagenasas, ya que eso sí tendría un poquito más de sentido, pensando en que al final esto se produce por formación de tejido
fibroso y depósitos y mallas de colágeno, entonces obviamente las colagenasas irían a destruir todo ese tejido, ¿ya? Pero no las tenemos acá. Así que nosotros nos quedamos principalmente o con la quine o ya pasamos directamente a la cirugía, que es el tratamiento de elección, y ahí se usa una fasciectomía o una fasciotomía percutánea. Básicamente se corta toda la fascia fibrosa. ¿Dudas? Ya, vamos a la última parte. Vamos a hablar un poquito de patología del sistema nervioso periférico, pero vamos a hablar unas cositas como súper puntuales que son motivos de consulta frecuente, sobre todo en atención primaria. Entonces, esto lo habíamos mencionado igual antes, pero lo vamos a retomar un poquito. En general, las lesiones de los nervios periféricos van a depender del daño del nervio y del tejido conectivo que lo acompaña, ¿ya? Y ahí habíamos dicho que podíamos distinguir tres tipos. Cuando hay neuropraxia, ya donde ahí hay contusión e inflamación del nervio, y que ese golpe, en el fondo ese daño, va a generar una desmielinización que va a ser focal, ¿ya? Pero todo el resto del tejido conectivo va a estar bien. Por lo tanto, la conducción nerviosa va a estar enlentecida de forma transitoria, ¿ya? Pero no vamos a tener problemas a futuro, entonces en el fondo va a pasar esta fase inicial de contusión y luego vamos a tener funcionalidad normal. Después pasamos a la axonotmesis, ¿ya? Donde hay sección de los axones, pero el tejido conectivo se mantiene íntegro. Entonces, lo que yo les decía era que el axón, para poder regenerarse, sigue el camino que tiene plantado el tejido conectivo, ¿ya? Entonces, mientras haya tejido conectivo indemne, el axón va a saber por dónde tiene que regenerarse hasta volver a hacer la conexión neuronal. ¿Ya? Si es que ese tejido conectivo se rompe, como en el caso de la neurotmesis, el axón ya no sabe por dónde regenerarse, entonces ahí tengo pérdida de la función y ahí no se puede hacer, no se puede hacer reparación en el fondo autónoma del nervio, ¿ya? Y ahí sí podría intentarse una reparación quirúrgica si se hace lo antes posible. Bien, entonces tenemos las lesiones traumáticas del plexo braquial, que estas en general son poco frecuentes y se dan muchas veces por lesiones, por ejemplo, heridas penetrantes, por arma blanca, etc. ¿Ya? También se pueden dar lesiones cerradas por tracción, que esto es súper clásico en los recién nacidos, ya la parálisis del plexo braquial del recién nacido. Em, o, por ejemplo, en accidentes de motociclismo porque caen sobre el hombro y con el cuello hacia atrás. Entonces, esta tracción genera en el fondo esta distensión del plexo. El diagnóstico es clínico y, en teoría, podríamos distinguir dos tipos de lesión, si la lesión es preganglionar o postganglionar, dependiendo de la clínica. ¿Ya? Pero en general vamos a tener un brazo caído, ¿cierto? Porque vamos a perder todo el tono motor del brazo, ¿ya? Podemos ver alteración de los grupos musculares, dependiendo de si es preganglionar, voy a tener musculatura más axial comprometida, mientras que si es postganglionar, voy a tener de la extremidad superior, ¿ya? Voy a tener algunos signos electromiográficos, ¿cierto? Que me pueden orientar hacia si es preganglionar o postganglionar, pero al final esto más que nada me va a guiar en el tratamiento definitivo. El manejo puede ser ortopédico, ya se pueden usar férulas u órtesis más que nada para corregir ciertas posiciones, ¿cierto? Como voy a tener este brazo caído, ya obviamente puedo corregir la posición de la muñeca o corregir la posición del hombro. Ya puedo hacer movilización articular pasiva y activa y protección de las zonas que estén anestésicas porque obviamente tengo riesgo de hacer heridas o escaras o lesiones sin darme cuenta, ¿ya?
Y analgesia porque acá se produce mucho dolor neuropático, ¿ya? Y se puede hacer manejo quirúrgico con exploración inmediata solo en caso de lesiones abiertas y lesiones cerradas que se acompañan de lesión vascular. Si es que no ocurre esto, se espera 3 meses para ver si hay mejoría clínica o electromiográfica y si es que no pasa nada, se explora quirúrgicamente y se ve si se puede resolver algo. El síndrome del opérculo torácico es una entidad poco, poco mencionada, ¿ya? Pero se produce por una compresión del plexo braquial y de los vasos que pasan por acá, subclavios principalmente, en su trayecto desde el cuello hacia la axila, ¿ya? Entonces, en este trayecto puede producirse compresión en 3 niveles. Acá arriba, a nivel del triángulo de los escalenos, aquí abajito en el espacio costoclavicular, ¿cierto? Y después a nivel del espacio subcoracoideo retropectoral. El síndrome del opérculo torácico va a generar síntomas neurológicos que en la clínica, por ejemplo, muchas veces me pasa que me llegan pacientes que los están tratando por un túnel carpiano, ¿ya? Porque se les duerme la mano. Y se le duerme la mano, se le duerme la mano, se le duerme la mano, le hacen tratamiento quirúrgico o infiltraciones para el túnel carpiano, pero el paciente sigue con dolor. Y uno empieza a explorar hacia más arriba y se da cuenta de que al final la compresión venía a nivel cervical, o sea, a nivel de opérculo del tórax, no a nivel de la muñeca. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante que ustedes examinen bien a los pacientes cuando les llegue sintomatología así. Y hay algunas maniobras que uno puede hacer ya para em, reavivar la sintomatología en estos casos, ¿ya? La prueba de Addison, por ejemplo, le piden al paciente que inspire y que eleve la mandíbula y la dirija hacia el lado afectado. Por ejemplo, a mí se me duerme esta mano, inspiro, elevo la mandíbula y la llevo hacia ese lado y eso debería reproducirme la sintomatología a nivel de la mano si es que el compromiso está en el triángulo de los escalenos. La maniobra costoclavicular, bajo los hombros, retrotraigo la escápula y eso me va a reproducir la sintomatología si es que la compresión está a nivel costoclavicular. Y el test de la hiperabducción, yo tengo que hacer una abducción repetida o mantenida, ¿cierto? Y eso me va a reproducir la sintomatología si es que la compresión está a nivel costoclavicular o retropectoral. El manejo, la mayoría de los casos es conservador y se puede hacer manejo con kinesioterapia o con neuromodulación percutánea, ¿ya? O u otros tipos de terapias desde la fisioterapia invasiva, ¿ya? Y el manejo quirúrgico en general no se usa mucho, ¿ya? Pero en caso de fracaso del manejo conservador, sobre todo si es que yo estoy sospechando de que la compresión está a nivel costoclavicular, puedo hacer una resección de la primera costilla, ¿ya? Pero si yo estoy sospechando que mi compresión es de los escalenos, este abordaje no me va a servir de nada. Bajando por el antebrazo, nos vamos a encontrar con el nervio mediano, ¿ya? Y este nervio mediano se puede comprimir en 2 niveles. A proximal tenemos el síndrome del pronador o del escritor, ¿ya? Donde se puede producir compresión a estos niveles, ¿ya? En la apófisis y el ligamento de Struther, que es este ligamento de acá, ¿ya? Que el nervio mediano pasa justo por ahí entre medio. Bien, en el acerto fibroso del bíceps, ya, no sé si se acuerdan, pero el bíceps en su inserción distal, viene el tendón, se inserta el tendón, pero este tendón se ensancha en una capa, como una sábana de tejido fibroso. Por ahí debajo pasa el mediano, obviamente, y se puede comprimir ahí. En la inserción humeral y cubital del pronado redondo y en el arco fibroso del flexor común superficial de los dedos. Si se fijan, todas estas son como compresiones mecánicas, ¿ya? Por lo tanto, el manejo inicialmente puede ser conservador
donde yo voy a buscar con kinesioterapia liberar estas atrapamientos mecánicos. En casos refractarios, en los que yo tengo un déficit motor importante, se puede hacer tratamiento quirúrgico, donde básicamente yo voy a resecar la estructura responsable de la compresión. Si nos vamos hasta distal, aquí sí tenemos la compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Si se acuerdan, el túnel del carpo es este túnel, ¿cierto? Rodeado de este tejido fibroso del retináculo flexor, por el que pasan todas estas estructuras tendíneas y entre medio, por ahí, está el nervio mediano. ¿Ya? Entonces, obviamente, esto se puede producir por muchas cosas, ¿ya? Se habla de una sobrecarga mecánica, que los vientres musculares tengan una implantación anómala, entonces están comprimiendo el nervio, que haya presencia de masas dentro de ese compartimento como lipomas o gangliones, ¿ya? O se ha asociado también a factores metabólicos, ¿ya? Obesidad, hipotiroidismo, artritis reumatoidea, embarazo, etcétera. Y esto netamente porque aumenta un poco la presión y se genera engrosamiento de las bandas fibrosas que envuelven el nervio. El cuadro clínico característico es parestesia en estos tres dedos, ¿ya? Y en la mitad del cuarto, ¿ya? Si se acuerdan ahí de la distribución dermatométrica, ¿ya? Inicialmente parte de predominio nocturno, pero que después va progresando hasta hacerse constante durante el día y que limite incluso la actividad. Y clínicamente uno lo puede distinguir con dos signos clínicos, que son el signo de Tinel, que básicamente yo percuto la trayectoria, ¿cierto?, del nervio mediano a nivel del retináculo. ¿Ya? Entonces yo hago percusión y esa percusión debería regenerarme las parestesias en el territorio comprometido. O el signo de Funnel, que yo le pido al paciente que haga una flexión de muñeca y la mantenga durante 1 minuto. Si esa maniobra reproduce los síntomas, es un Fallen positivo y sería diagnóstico de túnel carpiano. Obviamente, esto se puede confirmar con una electromiografía, pero insisto, si yo le hago una electromiografía pensando en túnel carpiano a un paciente con opérculo torácico, probablemente le salga positiva, ¿ya? Porque igual voy a tener compresión del nervio mediano, pero la compresión va a ser a otro nivel. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante que ustedes examinen completo, si es que estoy sospechando de compresión neural, el nervio en todo su trayecto, ¿ya? Porque yo no sé en qué parte está el problema. Manejo, si la causa es transitoria, obviamente puedo hacer manejo conservador, ¿ya? Modificación de estilo de vida, ¿cierto? Control de los factores cardiometabólicos, etcétera. Y AINES, modificación de la actividad. Muchas veces pacientes que trabajan con mucho computador, ¿cierto? Tengo que liberarlos de esa actividad por un tiempo, entonces muchas veces requieren licencia médica. Em, y se les puede dejar una férula nocturna en ocasiones cuando el dolor es muy invalidante en la noche. Y se les puede hacer infiltración con corticoides, pero solo como adyuvante. Ya la infiltración sola no va a hacer nada. Y kinesioterapia también puede servir con un poco de neuromodulación percutánea. 80% de buenos resultados solo con este manejo, así que bastante bien. Y el quirúrgico, cuando fracasa todo esto después de 6 meses, o si tengo alguna causa, por ejemplo, postraumática, postquirúrgica, etcétera, o con el manejo conservador, ahí paso de entrar al manejo quirúrgico, donde básicamente se reseca el ligamento transverso del carpo y en el caso de haber alguna masa o algo así, se hace la resección del cuerpo externo. Pasamos ahora al nervio cubital, ¿ya? Aquí también tenemos una compresión proximal, que es el síndrome del túnel cubital, ¿ya? Que se puede dar proximal a nivel del surco epitroclear, a nivel del olecranon, o entre la epitroclea y el olecranon, o distal entre los vientres del flexor cubital del carpo. Es la segunda causa más frecuente de neuropatía compresiva, ya la primera es el túnel del carpo y es más frecuente en hombres que en mujeres, a diferencia del túnel del carpo que es más frecuente en mujeres.
El diagnóstico es clínico, las parestesias ahora están en estos dos dedos, ¿ya? Y se exacerba por el uso del celular o actividades repetitivas que impliquen una flexión excesiva de muñeca o de dedo. Y también genera síntomas nocturnos. En este caso, clínicamente podemos ver la atrofia interósea, ¿cierto? Y hay dos signos, ¿ya? El signo de Froment y el signo de Bartenberg. El signo de Froment, básicamente, yo tomo un papel con el dedito, ¿cierto? Y si no lo puedo mantener extendido, ya es un signo positivo. Y el otro es el signo de Bartenberg, que yo no puedo acercar, si pongo las manitos de esta forma, el dedo meñique yo no lo puedo acercar a los otros dedos, sino que se me queda separado. El manejo conservador, ¿cierto? AINES, férula, kinesioterapia, y en este caso la respuesta es un poquito menor que en el túnel del carpo, ya 50%. Y el quirúrgico, lo mismo, descompresión del sitio de compresión y se puede hacer una transposición anterior, o sea, el cubital se pone por encima de los elementos que lo están comprimiendo. ¿Dudas? Súper. Vamos a los casos clínicos entonces. Tenemos dos. Paciente previamente sano sufre caída con el brazo extendido en pronación tras tropezar durante un partido de fútbol. Presenta dolor intenso en el antebrazo derecho con impotencia funcional inmediata y deformidad visible. Niega pérdida de conciencia, cefalea o trauma en otras zonas. No tiene antecedentes mórbidos conocidos. Al examen físico tiene una deformidad visible en el tercio proximal del antebrazo derecho, con leve edema, sin lesiones cutáneas ni sangrado. Tiene dolor a la palpación del cúbito proximal, sensibilidad aumentada en la región del codo y movimientos limitados por dolor. Buena perfusión distal y neurovascular normal. Usted solicita el siguiente estudio imagenológico. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Ya? Fractura de Montella, ¿alguien da más, da menos? ¿Están de acuerdo? Ya, efectivamente, una fractura de Montella, ¿cierto? Porque además tenemos esta lesión de la articulación radioulnar proximal, ¿cierto? Diga. Sí, tipo 2. Segundo caso. Ah, manejo de esta. ¿Cómo hacemos el manejo del Montella? Quirúrgico. Muy bien. Ay, no puedo cambiar. Ahí. Caso 2. Paciente femenina previamente sana que refiere caída desde su propia altura mientras bajaba escaleras, apoyando la mano derecha en extensión. Presenta dolor persistente en la región radial de la muñeca, que ha empeorado al mover el pulgar o tomar objetos. No hubo pérdida de conciencia en otras lesiones y consultó por persistencia del dolor. No tiene antecedentes mórbidos y es alérgica al diclofenac. A la inspección no tiene deformidad evidente, leve inflamación sobre el dorso de la muñeca, dolor exquisito a la palpación en la tabaquera anatómica derecha y dolor a la desviación radial y extensión de muñeca. Neurovascular normal. ¿Qué diagnósticos plantearía en este caso? Bien, súper. ¿Alguna otra?
Ya, pues, ¿qué otros diagnósticos podemos plantear? Ya, fractura de radio, acá. Y podría ser igual una tenosinovitis de Kerbein, ¿cierto? Bien, ¿qué exámenes pedimos? Ya, ¿cuáles? Ya, ok. Y si estamos pensando en escafoides, ya, se pide la radiografía de muñeca, AP, lateral, oblicua y proyección de escafoides. ¿Sí? Ahí está. ¿Ven algo? Ya, ¿tiene fractura de radio? Seguimos la cortical, vemos si hay alguna interrupción. ¿Se ve fractura de radio acá? No pareciera, ¿cierto? En el escafoide. Sigo la cortical. ¿Se ve alguna fractura? Corroboremos con la lateral. ¿Se ve alguna fractura? ¿Qué dices, Diego? Ahí. Ya. Podría ser, pero igual como que queda la duda, ¿cierto? O sea, yo te podría decir sí, yo te podría decir que no, y estaría bien. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? ¿Podríamos pedir un TAC o una resonancia? Y Súper. si no, inmovilizar. Clínica altamente sugerente y radiografías no concluyentes, puedo pedir exámenes adicionales al tiro o inmovilizar 2 semanas y repetir el estudio imagenológico 2 semanas después. ¿Sí? Sí, Súper. ¿Dudas, chiquillos? Súper. Estamos entonces.